González. Hola. Bienvenida al podcast. Gracias, gracias. Y muchas gracias por estar aquí. Siempre me interesó mucho tener una conversación con alguien que, como tú, he tenido la experiencia esa muy bonita de encontrar fe Ujú. en espiritual o en cristiana, como le quieran decir, Sí, ¿verdad? sí. Uno de los temas que me he dado cuenta en todos los episodios es de que todos mis invitados de cierta forma mencionan, mira, gracias a Dios que estoy pasando por esto. Soy policía, pero mi fe cristiana es primero. O sea, le dan gracias siempre a todo eso. Entonces, cuando platicamos de la oportunidad de a lo mejor sentarnos a platicar, dije, ¿sabes qué? Me interesa mucho platicar contigo por nada más por tu historia, ¿verdad? O sea, por lo que me platicaste que experimentaste. Sí, Entonces, si nos puedes compartir un poquito de eso, pues sí, yo creo que sería una conversación muy interesante. sí. No, gracias, Mario. Gracias a ti por invitarme. Claro que para mí es un gusto, es un Ujú. honor. Sé que Raúl y tú se conocen desde hace muchos años. Yo tuve también, digo a tu esposa que estuvimos en la escuela, ¿no? Sí. Y pues sí, como bien sabes, como bien te dicen todos los que están Ujú. aquí, ¿no? Yo creo que cuando uno se da cuenta de que Dios es real, Ujú. de que toda la vida hubo alguien cuidándote, Claro. buscándote, persuadiéndote. Aún en esos momentos cuando uno pensaba estar solo, siempre estaba él ahí. Mm. Siempre estaba con esas manos abiertas, con esos brazos abiertos, ¿no? Esperando a que uno decida realmente Sí. tocar, ¿verdad? Ujú. La palabra de Dios dice que el que toca se le abre, el que busca encuentra, el que pide se le da. Entonces, eso es lo que pasa con el Señor. El Señor siempre está ahí. Y yo creo que el ser humano, pues obviamente, digo, y te voy a hablar mucho de la palabra de Dios, porque para mí ha sido un Sí, impacto no, muy y grande en mi vida. por eso es que quiero platicar contigo, Sí, ¿verdad? sí, Porque sí. la verdad sí me interesa a mí en lo personal saber más y yo creo que la forma en la que aprendes más es a través de la experiencia de alguien más. O sea, cuando Sí, alguien más te lo cuenta, como que a lo sí. mejor ves las cosas con un ángulo diferente y dices, oh, ya entiendo. El testimonio de alguien. ¿Qué Ándale. es lo que alguien experimentó? ¿Qué es lo que alguien pasó? Sí. Pues, yo te puedo decir que tengo, se, se puede decir, que uno crece y tú sabes, ¿verdad? Desde Ujú. chico, uno siempre tiene el deseo de que, ¿qué es este mundo? Claro. ¿Qué hay allá afuera, no? Y ves la creación y ves todas las cosas y te Sí. admiras, pero hay muchas preguntas que uno tiene siempre desde pequeño. Y a medida que uno va caminando en la vida, pues tienes las experiencias, tus Claro. padres lo que te enseñan, lo que ellos profesan, Ujú. que te enseñan. Y, y en el transcurso de la vida, pues vas adquiriendo esos conocimientos, ¿no? Pero llega un momento donde tú tienes que escoger. Llega un Claro. momento donde tú decides. Llega un momento donde, por decir, yo le digo a mis hijas, yo no quiero que ustedes, este, crean en Dios porque alguien les dice. Mm. Obviamente sí, que la fe viene del oír, ¿verdad? Y del oír la Claro. palabra del Señor. Y hay fe y ves la Sí. vida de los demás. Pero yo quiero que Él sea su Dios, no el Dios de mis padres, no el Dios de ellos, sino mi Dios. Él es el que Sí. yo escojo. Entonces, Porque de cierta forma nosotros todos crecemos, se puede decir, con un poquito de lo que tus papás te van a transmitir, claro, porque eres claro. niño, Sí, 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 entonces tú lo que aprendes es por tus papás. sí, Pero eso sí. es muy buen paso, porque Claro. muchas veces la gente a lo mejor lo puede ver como un poquito negativo, pero no, es un muy buen paso. Sí, Y a no, como claro. vas creciendo, tú vas haciéndote las preguntas, ¿no? Sí, sí, sí. Ya No, y tuyas. es importante, es Ujú. importantísimo, porque tiene que pasar. Nuestro Dios Ujú. es un Dios de generaciones. Él le interesa a la siguiente generación y siempre como padres uno tiene que pasarles más el conocimiento de Dios, de la palabra de Dios. Es algo que se nos instruye a los padres dar a los hijos. O sea, es algo que se tiene que pasar, pero llega un punto, a lo que me refiero es que llega un punto donde ya no es nada más de oídas. Ándale. Sabes que yo ya nada más quiero oír, yo quiero conocerte a ti, yo quiero Claro. saber quién eres tú. Yo quiero saber qué es lo que tú tienes para mí o Sí. empiezan esas preguntas, esas dudas Claro. realmente algo más profundo, no solamente
lo que alguien más dice de Sí. Dios. Es como que si me han estado entrenando a mí para hacer un cierto trabajo, Sí. vamos a decir ahorita que decíamos electricidad, Ujú. y ya lo aprendí en los libros, pero ahora déjame salir a hacerlo. Sí, sí, sí. ¿Sí me entiendes? Exacto. Ahora, todo lo que ya aprendí, ahora déjame salir Ahora yo quiero a experimentar. experimentarlo y saber Sí. qué es lo que es. Yo saber que sí es real. Entonces Sí. algo pasa así Sí, 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 sí. en la Bueno, fe. lo que sucede es que, bueno, y esto es en mi experiencia, ¿verdad? Ujú. Uno conoce, oye, sabes, digo, yo crecí en una familia, que asistimos los domingos a la iglesia tradicional, Ujú. en su momento. Y todo, obviamente tiene los valores, los principios, todo que se te enseña, ¿verdad? Como Sí. padres y todo, que está bien, que no está bien. Pero llega un punto, para mí fue en la universidad, donde yo, yo quería algo más. O sea, Ujú. ¿por qué? Obviamente asistes, vas, escuchas todo, pero quería algo más. Dije, ¿sabes qué? Tiene que haber algo más que solamente esto, que solamente Sí. religión. Como que ya habías aprendido y escuchado por muchos años. Sí, Y había ahora querías saber qué escuchado, seguía. sí, y deja, o sea, una cosa es la religión y una cosa es una relación Mm. personal, íntima, más personal con Dios. Cuando yo estaba en la universidad, y eso lo platicamos un poquito, ¿no? Que era lo que Sí. te comentaba de que había un vacío, ¿sí? Ujú. La palabra de Dios nos dice que todo fue creado por medio de Él y para Él, hablando de Jesús, ¿verdad? Dice el Evangelio de Juan, dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios y el verbo se hizo hombre más adelante, en los versículos más adelante, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Mm. Y vimos su gloria como la del unigénito de Dios, y luego habla de que todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces, nosotros fuimos creados Sí. desde, o sea, nuestro Dios nos creó con un propósito en Él. Mm. Entonces, llegó un punto en mi vida donde yo decía, ¿sabes qué? Hay algo más, Señor. Sí. Hay algo más que hay un vacío que solamente Él pudo llenar. Si no Ujú. había, obviamente tenía mi familia que me amaba, Sí. mis papás me daban todo. Tenía amigos, tenía amigas, tenía todo lo que cualquier persona pudiese decir, sabes que no tengo Sí. necesidad de nada. Sí, o sea, la verdad, no te falta nada. No nos falta nada, Ujú. pero me faltaba eso. Ya. Ese vacío que nada podía llenar. Entonces, cuando me percaté de esa necesidad, Ujú. ¿verdad? De decir, ¿sabes qué? Es que todo es pasajero, todo, ya estoy aquí, ya vi esto, ya vi aquello, ¿verdad? Pero no es lo que estoy buscando, no es lo que me llena. Sentías como que, por decir, dijiste que estabas en la universidad, que a lo mejor Ujú. el estudiar, el estudio y tu carrera y una profesión se le fue el valor. ¿Ese es el vacío que describes a lo mejor? O por decir, Mm, el asistir a viajes de vacaciones, el salir, como que es, Como que, ¿qué más hay en la o vida? sea, sí, pero no me satisface completamente. ¿Eso es lo Sí, que más o menos? como que sí es, no, y es y créeme que es en una postura de agradecimiento por todo lo que uno le dan en la vida, ¿no? O sea, Ujú. tus padres, entre las bendiciones de Dios, de muchas maneras Claro, que no sabemos, ¿verdad? claro. La educación, la carrera, el tener este éxito en esta área, él sabes que ya cumplí, oye, sabes que saqué las mejores calificaciones, oh, bueno, o sea, y Ujú. uno en la vida busca llenar un vacío, que de hecho mi esposo Sí. Raúl habló un poco de eso, ¿no? Que Ujú. al final algunos los buscan en los éxitos, algunos los buscan en carrera, algunos los buscan en hacer más, en demostrar, Claro, y otros lo buscan a lo mejor en drogas, en alcohol, sí. y muchas veces caemos en ciertas cosas de estas precisamente porque estamos tratando de De llenar. encontrar y de llenar ese Oh, vacío que ya. solo Dios puede llenar, Claro. porque somos creados para Él. Entonces hay algo
que solamente en mí y en ti, que solamente Él lo puede llenar. Y la palabra de Dios habla de ello, ¿no? Entonces, total, yo llegué en un punto en mi vida donde sí conozco religión, sí conozco el hacer esto, el hacer aquello, y créeme que sí, eh, pero, pero me hacía falta eso que encontré en Mm. Jesús. ¿En esos años de universidad vivías lejos de tu familia? Yo vivía lejos de mi familia. ¿Sola o no? Sí, Ok. sí, viví con mi hermano un tiempo porque él también me alcanzó. Yo hice la universidad en el TEC de Monterrey. Ok. Me fui para allá y estuve viviendo con unas personas aquí en conjunto, Sí. varias, y luego ya mi hermano después me alcanzó Ok. y estuvimos un tiempo ahí. Sí. Pero fue un tiempo yo creo que clave en mi vida, por eso lo menciono, porque Sí. hubo ese buscar algo más, quiero Sí. más, no nada más quiero ir los domingos, no nada más quiero esto de venir a pedir, a hacer esto o aquello, cumplir con esto, quiero algo más. Entonces Ujú. llegaba y yo decía, ¿sabes qué? Es que sí, ya está todo esto, Señor, pero hay algo más. La razón por la que lo pregunto es porque, pues, de cierta forma, si ya vives solo y estás un poquito lejos de tus papás, Ujú, pues a lo mejor como que ya tienes la facilidad de hacer la decisión de decir, sabes que voy a hacer esto o voy a buscar lo otro, ujú, ¿verdad? ujú. Entonces, no sé si eso ayudó un poquito Mm, en decir, bueno, ese vacío que quiero yo llenar, a lo mejor lo puedo o llenar dándole por aquí. O sea, haciendo cierta actividad o no sé, ¿verdad? Sí, Pero como que si ya estás sola, pues ya tienes un poquito más de decisión. Bueno, pero va a depender de mí, ya no de lo que me diga alguien más, ¿verdad? claro, 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 ya es uno. Y es lo que yo creo que esto es bien importante en el aspecto de que cuando uno busca Ujú. con todo su corazón, Sí, con toda su alma, con toda su mente a Dios, Dios abre las puertas. sí. Dios se te revela. Y la situación es que yo llegué a ese punto donde dije, o sea, Señor, yo quiero saber más de ti, Ujú. quiero conocerte a ti, quiero tener quiero más intimidad contigo. Mm. Entonces, así fue como empezó, ¿no? Entonces empiezo esta búsqueda, digamos, Ujú. y pues, sucede ¿Y que qué fue lo que cambió en ti? O sea, una vez que ya sí, quedas a la realidad donde dices, ok, esto es lo que ando buscando, pero sí. entonces, ¿qué cambia en ti? ¿La forma en la que te comunicas con él? O sea, algo más, como dices tú, algo más personal, o a lo mejor el buscar y salir y platicar de Jesús a alguien más. O sea, ¿qué es lo que empieza Pues a es que hacer Liliana el en cambio, esos fíjate, años? lo que sucede es esto, Mario, y yo te estoy hablando que en esos años yo me acerqué a lo que conocía, ¿no? Y Ujú. al final, me acerco a Dios, empiezo a buscar más. Y me acuerdo que llegué a un lugar y yo llegaba y oraba, y decía, ¿sabes qué? Quiero más de ti, Señor. Ujú. Muéstrame, Señor. Quiero conocerte, quiero saber, ¿verdad? Si eres real, Ujú. si existes. Obviamente uno siempre, pues ya sabes a dónde ir, ¿verdad? Pero que estaba en ese punto. Sí, todo el mundo nos cuestionamos a cierto Sí, punto, ¿verdad? sí. Entonces pasan, no sé, un año, 2 años, y yo te estoy hablando de ese punto específico porque ese fue un giro clave en mi vida, donde yo realmente empecé a buscar. Y obviamente es que uno siempre busca, Mario. Uno es Ujú. bien intencionado, uno Claro. va y quieres más de Dios, y obviamente vas por tradición, por lo que conoces, por, eh, eh, por la tradición de tus padres, digamos, pero después llega un punto donde sabes que aquí ya yo necesito saber. Sí, Yo quiero conocerte a ti, yo quiero tener sí, esta convicción personal de que mi Dios existe y que es claro. real y verdad, y a quien quiero servir con toda mi corazón. Entonces, ese fue un punto clave para mí en la Ujú. universidad. Después sucede que pasa un año. Obviamente para esto, pues sí hubo un cambio, como me Ujú. preguntaste, sí hubo un Sí. cambio, eh, pero no fue completo, digamos, o total. ¿En qué aspecto?
Sí, pasa un año, me habla mi mamá y me dice, oye, ¿sabes qué, Liliana? Ella estaba yendo a un grupo Sí. de mujeres que le estaban hablando de la palabra de Dios y así me dice, ¿sabes qué? Pues abrieron una iglesia, y era una iglesia evangélica, una iglesia cristiana, Ajá. y pues era diferente a lo que normalmente nosotros crecimos, ¿no? Claro. Al final, lo que sucede es que fui a ese lugar, era en un hotel, era un Ujú. cuartito digo, no un cuarto de hotel, sino de esos como eventitos, Sí. esas salitas de eventos que rentas, y fui porque pues por mi mamá que me insistió. Claro. Y pues yo decía, oye, pero pues estoy bien aquí donde estoy, no necesito ir. Pero bueno, total, cuando llegué, empecé a escuchar que estaban predicando la palabra de Dios. Entonces, Ujú. predicaba el pastor en su momento y dice, pues Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie Mm. viene al Padre si no es por medio de Él. Y empezaba a oír la palabra de Dios y sentí yo en ese momento una presencia muy bonito. Wow. Y él dijo, ¿quién quiere recibir a Cristo? Y yo nunca había escuchado quién quiere recibir a Cristo. O sea, la Ujú. primera vez que yo había escuchado. Entonces, en mi corazón, en mi mente, en mi corazón, cuando él dice, ¿quién quiere recibir a Cristo? Yo en mi mente pensé y dije, ¿sabes qué? ¿Por qué no? Sí. Yo ya estaba orando acá dentro de mi mente, no, Señor, Sí. pues si tú sabes que a ti es a quien quiero, a Sí. ti es a quien busco, entonces, ¿qué quiere recibir a Cristo? Pues no crees que pues yo levanté la mano. Iba mi papá, iba mi hermano, iba mi mamá. Mi papá le sorprendió mucho. Pero en ese entonces, pues, haz de cuenta que pasó un cambio, ¿no? Y dijo, bueno, ¿quién quiere recibir a Cristo? Le levanté la mano y me dice, pase al frente. Entonces, pues, Mm. voy al frente Sí. y confieso. La palabra de Dios dice en Romanos, y te das cuenta que dice que todos hemos pecado. Ujú. No hay justo ni uno solo, dice la palabra del Señor. Sí. O sea, todos hemos pecado y el pecado nos separa de Dios. Mm. Pero si creemos que Dios resucitó a Jesucristo entre los muertos y confesamos con nuestra boca, entonces seremos salvos. Entonces hice eso, ¿no? Entonces paso al Claro. frente y digo, sí, yo confieso que yo creo que Jesucristo resucitó entre los muertos, lo confesé como mi Señor, mi Salvador. Y te puedo decir que desde ahí Sí. fue un cambio. Otro. O sea, Fíjate, empezó un cambio y fíjate, luego... me hiciste acordar algo que me Sí, pasó a mí. sí. Esto fue yo digo, tú sabes, serví en el ejército, los Marines aquí en Estados Unidos y me tocó ir a la guerra. Ujú, Y en plena guerra, en una base, hubo una misa ujú, católica, ¿verdad? ujú, Y pues yo dije, aquí estoy, sé que va a haber esta misa con el padre. Fue así afuera, nada más en unas sí, sí, sillas sí. y un padre militar es el que hizo la ceremonia Ujú, y fuimos y yo estaba acostumbrado a el que esté preparado a recibir a Jesús, párese, el que no, no. sí, O sí, sea, sí. digo, esa es la realidad, ¿verdad? De lo que Sí. yo venía acostumbrado. Pero él, esa misa que la dio diferente. Entonces, por eso me hiciste acordarme, porque él, párense a recibir a Cristo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y yo lo primero que fue como que no estoy preparado. Y me dijo, no, párate. O sea, Sí. hasta me acuerdo, ¿verdad? Y a lo mejor nunca lo había platicado esto, pero fue no, él quiere estar en ti, estés o no estés preparado. ¿Sí me entiendes? O sea, no importa Ujú, lo que hayas hecho. O sea, la oportunidad aquí está. Nada ujú. más es de que tú lo quieras recibir. Sí, sí. Por eso me acordé por lo que comentaste ahorita. Entonces, hasta me pongo así porque Sí, sí, sí. te digo, siempre estás acostumbrado a que no puedes ahorita. Y yo, entonces eso se me hizo bien diferente, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ah, bueno, y tú Y estás hablando de la Eucaristía, de la ¿verdad? Eucaristía, Sí, sí, ¿verdad? sí, Pero sí. porque siempre te dicen, no lo puedes recibir ahorita, porque no estás preparado, porque no. Ujú, ujú. Entonces era algo a mí sí se me hacía raro, pero él no te dio la opción. Él dijo, no, si tú lo quieres recibir, lo puedes recibir Porque en este momento. esa es la realidad. O sea, O sea, si tú lo aceptas ahorita, lo ujú, puedes recibir. No hay reglas de otras cosas, no. Lo quieres recibir, claro. O sea, en ese momento, claro que quería. Y, 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 y se sintió diferente. A eso es lo que iba, ¿verdad? sí, 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 sí.
Sí, es que Dios nos atrae, o sea, Él nos atrae con su amor hacia Él. Entonces y digo, no lo habías comentado y ahorita te acordaste de Sí, eso sí. precisamente, y porque Él la palabra de Dios es bien clara. Y Ujú. cuando yo vi la palabra del Señor y empecé a leer la palabra del Señor, hubo muchas cosas que entendí, que no entendía antes. Obviamente sí la leía antes también, pero pero fui comprendiendo Mm, que como dices, ¿verdad? Otra cosa, Mario, antes de avanzarle, o sea, ok, Él nos recibe como estamos. ándale. Él nos recibe como estamos. No tenemos que dejar esto, dejar aquello. Mucha gente dice, ¿sabes qué? No puedo pararme en una iglesia porque, o como bien dicen, se va a quemar. O Sí, hoy es todo esto, o sí, sabes que tengo tanta culpa, he cargado tantas cosas. Y todos sí. hemos hecho algo, todos hemos cargado algo. Pero Jesús te recibes como vengas. Ujú. Él como Y en vengas, el con momento que que sea. vengas a Él, dice la palabra de Dios que Él no rechaza a un corazón contrito y humillado. O sea, si tú Ujú. con todo tu corazón y sabes que, Señor, aquí estoy, Señor, y he hecho todas estas cosas y no me merezco, no, no nos merecemos, pero la palabra de Dios dice que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Ujú. Sí, conocemos el amor porque Él nos amó primero, como estamos. Entonces, la gente puede venir al Señor y Él está con brazos, por eso te decía, Él está con brazos abiertos Sí. en todo momento. Él jamás va a decir, no, tú no, espérame, eres bien pecador, vete para allá. O sabes que tienes que estar limpio primero antes de poder venir. Claro que no. Cuando platicábamos en el café, ¿verdad? Un poquito, me Ujú. hiciste la forma en la que me lo explicabas esto que acabas de decir, ¿verdad? Sí, sí. Me lo imaginaba como que tienes a alguien que está caminando contigo todo el tiempo. Como Ujú. que ese amigo que está ahí esperando a que le digas, necesito que me ayudes. Aquí Sí, estoy. exactamente. O sea, eso fue lo que se me vino a la mente, o sea, Sí, 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 te viene la esa imagen. imagen. Y Sí, muchos a lo mejor caminan años. sí, O sea, de que saben que está ahí, pero no le piden la ayuda. O sea, o sí. como que. O no saben que pueden venir a Él. Ujú. Y que Él, aun cuando nuestros pecados sean rojos como el carmesí, lo dice en Isaías, Ok. Él los hace blancos como la nieve. Mm, Dice, sí, o sea, si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo en perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. O sea, no nada más te perdona, te limpia. claro. Pero es que quiere decir esto, que vienes a Él como estés y Él te limpia. O sea, no tienes que tú hacer algo para poder venir a Él. Sí, Como sí, o sí, sea, sí. es ven a Él como estás y Él nos va cambiando. Sí. Bueno, eso es lo que me pasó a mí. Entonces yo Mm, vengo con Él ujú. y el amor, conozco primeramente que soy grandemente amada por Dios, porque lo puedes escuchar, pero ya cuando lo sabes y lo experimentas y dices, ¿sabes qué, señores? O sea, así como soy de lo que he hecho, de lo que no Sí, he con mis hecho, de lo que efectos, con todos mis exactamente, errores. con todos nuestros errores, Él los pagó por mí, Él dio su vida por mí en la cruz. Y Él hizo camino para mí, porque en realidad, fíjate en esto, bien, muchas veces no sabemos, o sea, pero eh, todos hemos pecado, dice la palabra. Ujú. No hay justo ni uno solo, ni uno, ni uno. No hay hombre justo, o sea, Sí. ni uno solo, dice la palabra de Dios. Pero de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque el Hijo del Hombre no vino a condenar al mundo, sino a que el mundo fuera salvo por medio de Él. Lo dice la palabra ahí en el Ujú. versículo después de 17, en Juan 3, 16, 17. Pero ¿Qué versículo dijiste? Juan 3, 16 y Ah, 17. Sí, antes de que llegaras, sí, abrí el celular sí, y dije, déjame empiezo a ver así los videitos que todo el mundo vemos. El primero que me salió, y no te lo estoy echando mentiras, sí. me salió un video de Tim Tebow, es un quarterback de la Universidad de Sí, sí, Florida, sí, sí. bueno, que es muy Ahorita abierto está con su fe. predicando y trae la Sí, palabra. Sí, 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 me salió el video ese y está sí. sentado en la plática y dice, él tuvo un juego que fue el más famoso de su carrera, que duró muy Ujú, poco, ¿verdad? Pero le ujú, ganan, creo, a los Steelers en tiempos extras, ujú. con un pase de tantas yardas y anotan y cállate, se vuelve loco el estadio de Denver que nunca habían ganado. Y entonces él dice que cuando está con su publicista, le dice, no sabes lo que pasó. Y yo, sí, le ganamos a los Steelers para ir contra los Patriots en el juego de playoff. Dice, no, no sabes lo que pasó.
Y así como que ya lo vio como que más serio. Ujú. Y le dijo, hoy son 3 años de cuando tú en la universidad saliste con la escritura John 3:16 Sí, pintada en tu cara. sí, Y así como que, ok. Y dice, tiraste 316 yardas. Tu promedio de corridas son 3.16 yardas. Y había otro promedio. Al tiempo de posesión de tu sí, sí, equipo sí. fueron 31.6 minutos. Asombroso. Y entonces dice en el video, se me quedó bien grabado porque dice, entonces yo de esa celebración me fui un poquito como que, Más sobrio. sí, Sí, a porque pensarlo. Ujú. sentí que Dios me dijo en ese momento, tú creíste que esta noche era para un juego y no, lo sentí que me decía, esta noche era para mí. Ay, amén, amén. Sí, sí, sí. Y entonces, o sea, lo usa como, yo me imagino que lo usa, porque luego ya me salieron más videos, perdón, de él platicando lo mismo, pero qué coincidencia No, y es que yo que, me salió y ahorita lo dijiste, por eso te dije, y ¿qué no lo acabas de creía, decir? pero fíjate que ese es una Y obviamente tuve escritura. que buscar a ver qué es lo que decía John 3:16. Sí, Juan 3:16 es una escritura clave porque es donde dice de tal manera, sí, que no hubo una palabra para describir el amor de Dios, que tuvo Ujú, que decir de tal manera. No hay palabras suficientes para claro. describir ese amor, ¿no? Ujú. De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo Que Dios unigénito, subió. para que todo aquel que en él cree, todo aquel que en él cree, no Sí. se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, a mí, Mario, y es que es bien asombroso porque tú te vas Ujú, dando cuenta cómo Dios, a medida que uno, cuando uno dice, sabes que yo recibo a Cristo como mi Señor y mi sí. Salvador, sí, hay un despertar espiritual, que es lo que Raúl, mi esposo, habló en su momento. Y yo creo que varias gente a lo mejor va a estar viendo y dice, pues, ¿qué habló Raúl? Sí, bueno que lo Pero habló vean. un poquito, sí, Sí. sí. De todo esto, ¿no? Al final Ujú, el pecado nos separa de Dios, pero Jesucristo vino a pagar esa deuda que nos deja el pecado y nos vuelve a reconciliar con el Padre. ujú, Este, em, por eso es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Son ujú, muchas cosas que te vas dando cuenta a medida que vas leyendo la palabra. ujú. Entonces, haz de cuenta, la Biblia no se contradice, haz de cuenta que te enseña quién es tu Dios, en quién crees, el carácter de Dios, Jesucristo, lo que vino a hacer y cómo ha transformado tu vida. Entonces, hay un cambio en mi vida que sucede de interior Ujú, a exterior. No es algo que tengo que hacer, ir y tener, sabes que yo podía antes de esto, antes de yo entregar mi vida al Señor, o recibirlo como mi Señor, como mi Salvador, se puede decir que lo confesé abiertamente. Yo podía ir a un lugar y si estaba en ese lugar me sentía bien un ratito, pero tenía que estar constantemente yendo porque como que en ese lugar sentía paz o en este lugar sentía esto. ujú, Y cuando ya tienes a Cristo donde estés, sí, lo tienes contigo. O sea, ¿a la que me refiero? La palabra de Dios dice que, que Él vino a traer vida y vida en abundancia, mm. ¿sí? Vida eterna cuando partamos y estemos ante la presencia del Señor, o sea, a través de Cristo Jesús, pero también vida en abundancia. ¿A qué te refieres con vida en abundancia? Pues la paz que sobrepasa todo entendimiento, que Ujú, uno puede estar pasando tormentas, dificultades, y Él te da esa paz, claro. ¿sí? Que puedes tener gozo en medio de la tribulación, que puedes enfrentar cosas que no te Ujú. derrumban como a lo mejor alguien que no tiene a Cristo. ¿Me explico? Sí, claro. Entonces, es muy bonito cuando uno decide eh, entregar su vida al Señor, entender, Claro. ¿sabes qué? Porque en realidad, si te das cuenta, es bien sencillo. O sea, que todo fue creado por medio de Él y para Él. Ujú, Entonces, por eso uno cree, oye, ¿sabes qué? Pues yo tengo un propósito en Él, yo tengo un destino en Él, yo estoy aquí por algo. O sea, tu vida es sí. significativa, mi vida es significativa. Y obviamente la gran comisión que le dio Jesús a sus discípulos, no ve y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y aquí toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y todo lo que Sí. les comenta, pero es algo que a medida que uno va caminando, como dices tú, vas Ujú. caminando con Él. Es un Sí, sí, sí. caminar, es una vida, es un Como aprendizaje. que ahí está esperando. Sí,
Sí, y tenemos que pasar de solamente ser creyentes o oidores de la palabra a realmente vivirlo, a realmente experimentarlo, a realmente. Claro. Entonces, lo que a mí me empieza a pasar es que pues me pasa eso, recibo a Cristo, leo la Biblia y pues yo me enamoro de la palabra y de todo, ¿verdad? Digo, uso esa palabra, pero a lo que me refiero es que pues te llena. Es Claro. que la palabra de Dios es medicina, nuestro cuerpo es vida. Ujú. Entonces, estoy leyéndola y está deshaciendo todas otras mentiras Sí, y formándote. Sí, claro. porque la palabra de Dios nos renueva nuestro entendimiento. O sea, Mm. entonces, digo, hay muchas cosas. Podemos aquí tardarnos. Yo decía, a lo No, mejor, ¿cuánto tengo tiempo? tiempo, tengo tiempo. Porque cuando uno está en Cristo, dice la Sí, palabra de Dios, nueva criatura es, las cosas viejas han pasado. Y aquí mm, todas son hechas nuevas. claro. Entonces, tú tienes un nuevo comienzo en el Señor. Sí, lo que haya sido, que hayas hecho, lo que hiciste, lo que no hiciste, eso ya queda en el pasado. O sea, Dios ya tiene una nueva vida para ti en Él. Entonces, es bien bonito saber que mucha gente carga con culpas de muchos años, Ujú. ¿sí? Y tratando de hacer esto para ganarse el ser digno. O sabes que hace digo, y no sé qué otra palabra usa, pero a lo mejor esta penitencia o esto. Y en realidad Cristo ya lo hizo todo por ti en la cruz. Sí. O sea, y porque Él ya lo hizo todo por mí, ahora yo vivo la vida, o sea, en Él vive en mí ahora. ¿Sí me explico? Ujú. Entonces ahora eh, él dio su vida por mí, Él me ha comprado a precio de sangre. Sí. Ahora, ¿qué puedo hacer por él, verdad? Aquí Sí. está mi vida para ti. Pero lo haces en agradecimiento y porque te Claro. nace, no porque Ujú. tienes que hacerlo. ¿Sí me Sí, explico? Ay, no porque es algo, obviamente es un beneficio estar sí, cerca del Señor, pero más que eso es porque es algo que es quien eres tú. claro. Entonces, Una de las formas que después de mi experiencia en la guerra cambió, ujú. y no sé si a raíz del momento ese que te digo que experimenté y todo, pero era como, Sí hubo algo ahí que te sí impactó. hubo algo, Sí, pero sí, sí. la forma en la que yo sentía que a lo mejor me hablaba Sí. era, voy manejando, por Ujú, decir, y veo una señora que está tirada con su carro ujú. y le daba y luego sentía que me decía, regrésate, y Ese es el ayúdala. Señor. Sí, el Y le puedes Espíritu de preguntar a mi Dios. esposa y a mis hijos. Y me paraba, Sí, espérame tantito, aunque vayamos a sí, sí, ando sí, vestido para sí. una cena o algo, y me Ujú. ayúdala. Ya una vez que la hayas ayudado, y entonces de eso se fue llenando hasta que dije, no, tengo que, ¿sabes qué? Yo necesito dejar este trabajo y regresar a ser policía para tener la oportunidad de ayudar, porque Ujú, esta es la ujú. forma que siento que a lo mejor Sí, impactas tu ayudo y, comunidad. sí, y Sí, sirvo. sí, sí, Y, sí. y fue lo que cambió en mí. Y ya Sí, después, digo, 13 años de carrera como policía, pero eso fue lo que me regresó a mí, porque haz de cuenta que sentía que cada que veía la oportunidad de ayudar a alguien, como que me decía, hey, sí, sí, ayúdalo. sí, sí, Si tienes la oportunidad de ayudar, ayuda. sí, sí. No, y Y es que definitivamente sus ovejas ujú, oyen su voz. ujú, Y al final no vivimos para nosotros, como dices tú, sabes que hay un sí, impacto. O sea, no, la palabra de Dios dice que somos salvos por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero la fe sin obras es muerta. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que porque yo ya fui salvo, claro. ahora las obras que yo hago son evidencia de quién yo soy. Entonces, al final, por decir, obviamente no haces eso para ganarte el No, cielo. Cristo ya lo hizo por ti. sí, O sea, pero lo haces porque te nace, porque quieres sí, ayudar, porque quieres, y esos son los frutos. Me sí, empiezas a dar como, me explico, sí, claro. entonces, Y sí llena algo que claro, hace falta, sí, ¿verdad? sí, porque O ese sea, es tu no, diseño, no sí. hay, ¿cómo te diré? Algo que te dé más satisfacción que alguien que ayudaste y que te dé las gracias. Sí, que el Bien servir, el sencillo, ayudar, sí, sí, el ser eh, cuando vives dentro del propósito de Dios para tu vida, y parte de esto es todo esto, sí, ¿no? Es una gran satisfacción. O sea, sí, es una gran satisfacción. Y para empezar, o sea, él es el que satisface todas nuestras necesidades. Pero de ahí todo es como una copa que se está llenando, ¿no? O sea, mm, tú te vas llenando
vas llenándola de agua y empieza a rebosar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que estás tan lleno de Dios, de Ujú. Él, que empieza a impactar todo a tu alrededor, ¿no? Y Claro. empiezan así por decir, o sea, ¿qué más puedo hacer para ayudar? ¿Qué Mm. más puedo? Entonces, eso es lo que me fue pasando. Precisamente lo vamos llevando, pero eso es lo que me fue Sí. pasando. Al final de cuentas, yo ya dije, ¿sabes qué? Yo tengo que decir Ujú. que hay libertad en Cristo, que hay una nueva vida en Él, que todas las cosas viejas han pasado y que Él hace todas las cosas nuevas, que Sí. tenemos una nueva naturaleza, que pertenecemos Claro. al reino de Dios, a un nuevo reino, ¿verdad? En Él, porque dice que también, obviamente, al recibir a Cristo Jesús, somos trasladados del reino de las tinieblas Sí. al reino del Hijo de Dios, ¿verdad? Y son muchas cosas, Mario, que a lo mejor yo te puedo decir mucha palabra y uno va absorbiendo lo que vas pudiendo. Sí. Pero a medida que vas caminando, todo esto va impactando. O sea, la palabra de Dios dice, Ujú. ¿sí? En Hebreos, que es viva y eficaz y más penetrante que una espada de dos filos, llega hasta las coyunturas, o sea, discierne, ¿verdad? Los pensamientos. Mm. Entonces, es una palabra viva, es una palabra activa que a medida que tú la lees, que a medida que tú la escuchas, no Sí. regresa vacía. Entonces va causando algo en ti, va sembrando algo y va haciendo algo, obviamente, cuando lo escuchas con fe. Y la fe viene del oír, de estar, como dices tú, escuché a Tim Tebow y habló de esto y ahora me estás Sí. hablando de esto y como que Dios siempre nos está trayendo a Él. Ujú. Y uno lo que tiene que hacer como creyente, como cristiano, es vivir para la gloria de Dios, es que el Mm. mundo conozca a Cristo. Para eso estamos aquí. Porque todo fue creado para Él, regreso a eso. Sí, claro. O sea, por medio de Él y para Él. Obviamente esta vida es pasajera y vamos Ujú. a tener vida eterna cuando estemos con Él, pero Claro. tenemos la oportunidad de tener esa vida eterna y reconciliarnos con Dios Sí. Padre a través de Cristo Jesús. Entonces, digo, cuando yo entendí todo esto, cuando yo empezaba a leer, decía, sabes que yo tengo que hacer algo más. O sea, yo tengo que comunicar todo esto que Dios ha hecho en mi vida. Entonces empecé a hacer grupos y de ahí nos Bueno, fuimos. y esa misma búsqueda después te buscaste la oportunidad de poder para predicar o para dar Sí. Bueno, la palabra de Dios. sí, y aquí haz de cuenta que todo esto sucede, obviamente, en paralelo que estaba yo de novios, ¿verdad? Con Raúl, después nos casamos. Tenemos nuestra historia que en alguna otra ocasión ya Sí. te la platicaremos y de todo lo que hemos hecho, pero haz de cuenta que yo siempre, pues uno siempre busca de Dios, ¿no? Ora Ujú. y yo quería compartir lo que Dios había hecho en mi vida. Claro. Pero mi primer obligación siempre era con mi esposo. Entonces yo le decía a Dios, Señor, si mi esposo no está de acuerdo conmigo, si él no está todavía conmigo, o sea, porque Raúl todavía no estaba ahí donde yo Sí, estaba, claro, ¿sí? claro. Porque yo empecé antes que él. Sí. Digo, no sé, unos 10 años antes, a lo mejor o por ahí, pero no es cierto, no tanto, pero más o menos por ahí, unos 6, 7 años antes. Ajá. Entonces, para mí fue, obviamente yo empiezo, te digo, a ir a un lugar y dije, o sea, ya no hay vuelta atrás, sé que ya no quiero volver atrás, Ujú. sé que vamos para adelante. Y Sí. muchas veces no sabemos a dónde vamos, pero el Señor te va guiando. Claro, claro. Como Abraham, ¿no? Que decía, sabes que sal de tu tierra y de tu parentela al lugar que yo te mostraré y sin saber a dónde, pero él en fe lo seguía. Bueno, así empieza uno a buscar, a seguir. Y obviamente, vas conociendo, vas viendo y llegaba yo a lugares y me pedían a comunidades o iglesias, ¿verdad? Congregaciones y me pedían Sí. de que ayudara a enseñar. Pero yo oraba al Señor y decía, Señor, pues primero mi esposo, y yo oraba mucho por Raúl, Ujú. mucho por Raúl. Y ya llegó un punto donde llegué a un lugar, a una iglesia, que de hecho ahí es donde estuve muchos años. Ok. Todavía tengo muy buena relación con los pastores. Pues ahorita te platico un poquito más, pero al Sí. final llegué a ese lugar y ahí es donde sentí que Dios me dijo, aquí, no todo, me dijo, no todo te va a gustar, pero aquí es donde Sí. yo te voy a usar. Porque pues obviamente yo estaba siempre en la palabra, estaba leyendo la palabra.
Entonces iba a un lugar y decía, pero esto, pero el otro, ¿verdad? Y Sí. decía, pero, donde Dios me estaba conduciendo, obviamente todo obra para bien para los que amamos Claro. al Señor, dice Romanos 8:28. Entonces, vas aprendiendo y vas Sí. conociendo y es un trayecto. Y bueno, llego a ese lugar y dije, bueno, Señor, si es aquí, Ujú. entonces tú confírmame con mi esposo, que mi esposo pues también entregue su vida a ti. Y no necesariamente el entregar tu vida quiere decir Ujú. que vas a ser pastor o sea, como a nosotros nos sucedió, ¿no? Sí. Pero al final, o sea, que él realmente tenga una vida donde él busque de ti, que tú seas su fuente, ¿verdad? Claro. Su prioridad. Y, y sucedió así. Mm, Entonces ahí fue donde Dios me confirmó. sí. Entonces, ahí empecé yo. Ya lo hacía antes, ya daba Ujú. así enseñanzas y todo, pero pequeño. Obviamente iba con amistades, les compartía, les Claro, claro, claro. decía, ¿verdad? Y me preguntaban más que nada, porque pues para mucha gente, pues sí fue un cambio radical, digamos, porque pues dejé de hacer muchas cosas que hacía, ¿no? Ujú. Digo, ni quisiera tantas, pero sí hacía, sí hacía cosas, Sí. pero de cuenta que se fue yendo Sí. un cambio y obviamente es un caminar. Y ahí llegué y ahí empecé a hacer también grupo de mujeres y pues fue creciendo los grupos. Después el Señor Dios me pide que lo entregue. Y obviamente Dios nos habla, como dices tú, ¿verdad? Ujú. De muchas maneras. Nos habla a través de su palabra. Ujú. Nos habla a través de impresiones, a través de sueños, a veces a través de visiones, a veces te habla a través Oh, de de... sueños, sí. También, o sea, Claro. sí, Sí. o sea, y te habla a través de las personas, pero primordialmente a Ujú. través de la palabra de Dios. Y todo lo demás tiene que ser probado a través de la palabra, de lo que ya está escrito. Pero eso te digo, Sí. nos podemos ir Sí, 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 sí. a No, otra. y lo que te preguntaba Ujú. acerca de la oportunidad que te dieron ya para como que oficialmente, Sí, sí, ¿verdad? sí. Ser pastora y Compartir, sí, compartir tú ya sí, enfrente, no nada más de amigos así, pero de un grupo sí, que atiende, ¿verdad? sí, A la iglesia y que ahora sí, tú vas a compartir con ellos. O sí, sea, es un sí, sí, poquito bien, más, bien hermoso. es más diferente y sí es como un reto, ¿no? Sí, Porque en realidad haz de cuenta que tienes que ser como un líder sí, espiritual, pero tienes sí. que ser como un líder. Entonces, Sí. Y es que no. el llamado viene de Dios. Ujú. O sea, el llamado viene de Dios. Uno como persona, obviamente, si Dios te muestra que hay un llamado en Sí, alguien, esa persona también Dios le habla a esa sí, persona al respecto. Entonces, Dios nos llama. Digo, y obviamente hay muchos sucesos que pasaron te estoy dando así muy generales, claro. pero antes de que nosotros, obviamente estuvimos ahí empecé a hacer los grupos, el grupos me empezaron a crecer. Pero pues no es el número de personas, sino era que a mí me apasionaba siempre Sí, pues poder compartir, ¿no? La palabra. Pero, y obviamente sentía que eso es lo que Dios quería que hiciera. claro. Si independientemente de que me apasione o no me apasione, al final vamos a hacer lo que Dios quiera. A veces nos guste o Sí. no nos guste, ¿verdad? Pero llegué en ese lugar, pues yo me involucré mucho. Se llama Good Shepherd, es la Ujú. iglesia de Good Shepherd, ahí en Morrison. Sí. El pastor Richard Hinojosa es mi pastor, ¿verdad? Que Ok. estuvo ahí muchos años estuvimos ahí. Y haz de cuenta que llego ahí, me involucro en la iglesia, me voy a los grupos de oración, porque siempre me ha gustado mucho, o sea, siempre he sido parte de los grupos de oración. Y me acuerdo que estábamos orando por obreros. Vamos a orar para que venga gente, ¿verdad? Que Dios mande obreros a la mies, porque Jesús dijo esto a sus discípulos, oren por más obreros a la mies, porque Ujú. la mies es mucha, o sea, que hay mucha necesidad, pero hay pocos obreros. Sí. Y me acuerdo que yo sentía así, de que, oye, estoy orando, pero pues yo estoy aquí. Sí. Como que el Espíritu Santo te da convicción, ¿no? De que tú haces algo. Ujú. Entonces, te digo, ya hacía los grupos ahí. Eh, yo siento que es momento de meterme a estudiar a la escuela de ministerio. Ok. No para ser pastora. O sea, yo quería, porque mucha gente entra, pero no entras para ser pastor o ser esto, simplemente para aprender más. Entonces nosotros queríamos entrar para aprender más. Pero sentí ese deseo y sentí que Dios me sentí que Dios me dijo, espérate un año, Mm. porque tu esposo va a entrar contigo. Oh. Entonces me esperé un año y Raúl de la nada me dice, ¿sabes qué?
siento que necesito entrar. Vamos a entrar a la escuela. Juntos. Sí, entonces entramos juntos y los dos siempre queríamos estar hablando. Nos gusta mucho. Aprendimos Claro. obviamente todo. Obviamente edificas, ya tienes la palabra de Dios, pero enriqueces lo que ya conoces. Lo más importante es tu relación con Dios. Porque todos los discípulos, Pedro, todos eran pescadores, pero la gente notaba que había estado con el Señor. Entonces, cuando tú tienes una relación con Dios, eso es lo que marca la diferencia, ¿sí? Sí. Conocer la palabra obviamente es indispensable y edifica y aprendes a discernir lo que viene, lo bueno, lo malo, lo que enfrentas a través de conocer la palabra. Pero total, nos metimos ahí, estuvimos 3 años y medio. Uh-huh. Después, Dios nos llama. De preparación. Sí, claro. Dios nos llama al pastorado. A través de él también nos mostró en unos sueños que tuvimos. Y luego, para esto yo todavía hacía el grupo de mujeres, ¿sí? Uh-huh. Y a mí me encantaba estar entre mujeres, la verdad. Sí. Me gusta mucho compartir y éramos un grupo grande. Y luego sentí que el Señor me dijo, ¿sabes qué? Así como Abraham entregó a su hijo, tú me vas a entregar pues ese grupo. Y para mí era difícil porque pues me gustaba mucho. Era algo que era algo que me gustaba mucho hacer. O sea, a mí siempre me ha gustado. Yo me regresé de Monterrey y empecé a trabajar con mi papá en las empresas y todo. Y siempre me gustó mucho también ahí. Sí. Todo lo que me hago siempre por lo general, pues me entrego a lo que hago. No lo hago con todo mi corazón. Pero pues el grupo también lo estaba haciendo así de esa manera y sentí en mi tiempo de oración que el Señor me dice, sabes que empieza a levantar a otras mujeres porque pues te voy a pedir que me lo entregues. Lo hice. En su momento Dios me mostró unas personas y... Cuando dices entregarlo, ¿en qué sentido? O sea, que ya no lo llevara yo. Porque Dios que des que alguien más. Que alguien más. Ya tú ya no lo vas a hacer esto, pero no me dijo qué iba a hacer. Sí, ya nos había mostrado en sueños que nos estaba apartando para algo más, o sea, para predicar, para llevar la palabra, para pastorear, pero a mí me pidió al mismo tiempo que entregara esto sin saber nada más. Me dijo, me lo vas a entregar. No sé si has leído la historia de Abraham e Isaac. Abraham es el que Abraham es el padre de la fe. Que Dios le dice, deja todas tus riquezas para encontrarme a mí. Bueno, no, ese es el joven rico. Ese es el que Raúl platicó un poquito de esto. No. Yo nomás de lo que yo... No, Abraham es el que le pide salir de su tierra y de su parentela para llevarlo a un lugar. Sí, es el padre de la fe y haz de cuenta que lo ves en el libro de Génesis. Okay. Ahí lo lees, Abraham tuvo Isaac, el hijo de la promesa, y que le pide que lo sacrifique. No sé si te acuerdas de esa parte. Sí, es el mismo que me acuerdo, pero a lo mejor un poquito equivocado. Es similar a lo que dice, sí, pero haz de cuenta que... y todo el antiguo y el nuevo, todo muestra, al final de cuentas, es sombra de lo que vino a ser Jesús, ¿no? Al final, donde Dios dio a su hijo unigénito por nosotros, pero al final no es sacrificado. Obviamente Dios le dice, o sea, he visto tu fe, ¿verdad? Que Abraham lo hizo sin saber, o sea, nomás porque Dios se lo pidió. Obviamente, y podemos platicar más de esto después, pero al final de cuentas sentí que me pidió que entregara el grupo. Y ese día, Mario, que entregué el grupo, sí, porque yo en mi oración sentí que el Señor me dijo, yo hice lo que Él me dijo y fui haciendo, ¿sabes qué? Entrenar a gente y empecé a dejar de ser yo sola la que estaba enseñando y otra gente y así. Y el día que me dice, hoy lo vas a entregar, le dije a las mujeres que estábamos ahí, les digo, ¿saben qué? Pues ya siento que ya, pues Dios me pidió entregarlo. Yo casi así como que se me salían las lágrimas. Sí, algo que tú construiste. Sí, pues, y era con mucho amor siempre, para Dios, ¿verdad? Y siento que era un grupo muy bonito, todavía, pero ya no lo tengo, ¿verdad? Pero en ese momento que lo entregué, me manda a llamar el pastor principal, que es el pastor Richard, me manda a llamar a su oficina. Entonces, yo no sabía, yo nada más dije, Señor, aquí está, te la entrego y ya si ya no voy a hacer nada, está bien, ya me has pedido que me salga de esto. Y pues me habla. Y llego a su oficina y me siento y me dice, Liliana, pues para esto ya había empezado el servicio de español. Él inició, yo le ayudaba mucho en todo lo que era español porque pues yo le traducía mucho de los sermones. Yo ya enseñaba en el grupo, pero le estaba
pues estuvimos en todo el origen, el inicio y todo, ¿verdad? Sí. Ahí, yo entré a trabajar ahí también, y estuve 10 años, más de 10 años ahí, ¿no? Trabajando, pero obviamente como 13 años, 13 años en total en la iglesia, ¿no? Sí. Pero en ese momento me manda a hablar y me dice, era un jueves, y me dice, siento que debes de ser, o sea, que tú debes de predicar este domingo. Fíjate, yo acababa de entregar el grupo. Así, me estaba saliendo, caminando por el pasillo, y me dice, alguien, no me acuerdo quién me dijo, me dice, te manda a hablar el pastor. Y le dije, ok, ahorita, ahí voy para allá. Y me fui para allá y me siento y me dice, así, en el momento que entregas algo. El domingo vas. El domingo quiero que compartas. Y compartí, hablamos, yo me acuerdo en ese entonces, creo que fue en el 2017, compartí algo que en el 2018, me parece, no estoy segura. No, antes, no, fue como el 16, 2016, 2015, 2016, por ahí. Haz de cuenta que, no, se me hace que fue en el 2016, discúlpame las fechas, no me acuerdo exactamente, pero me dice, vas a compartir el domingo, y se trata de consumado es lo que Jesús dijo, telestai, ¿no? Que cuando fue entregado en la cruz y expiró, y su espíritu dijo, ya, o sea, ya fue hecho, ¿no? Ya la obra terminó, ya lo hice por ti, ya di mi vida por ti, ¿no? Y entonces hablamos de eso, predicar eso. Entonces ahí empecé a predicar. Claro que yo no había predicado en ese tamaño, pero en obediencia. Sí, Dios te va llamando y tú vas en obediencia avanzando, aunque te dé temor, aunque te dé Sí, porque pues obviamente lo desconocido, claro. ¿no? Y es lo nuevo. Y cuando Dios te manda a salir del lugar donde estás y dejarlo familiar, dejarlo cómodo, dejarlo conocido, o sea, para mí, para empezar, el estar en el cristianismo, o sea, el moverme de lo que se me había enseñado siempre a, ¿sabes qué? A lo nuevo que Dios tenía para mí, ir caminando y luego llegar al punto donde yo estoy predicando. O sea, todo esto, uno no es tan inteligente como para trazar su vida de esa manera. ¿Sí me explico? Sí. ¿Lo veías un poquito más difícil como mujer el tener que bueno, y déjame te cuento ahí, de esa forma? Porque cuando el pastor me dice, oye, siento que debes de predicar este domingo. Y le dije, ¿y no hay hombres que prediquen? Porque en mi mente, Mario, yo venía de creer por eso te pregunto, que la mujer no predicaba. A mí me tocó, sí, exactamente. Y a mí me tocó ver mucho, o sea, como yo me salí, o sea, yo estuve mucho tiempo en la iglesia católica, obviamente ves verdad esto y luego vas a diferentes, ¿no? Y lo que ya hemos hablado antes, ninguna religión nos salva, el que nos salva es Cristo. Él es el que murió en la cruz por nosotros. O sea, no me quiero meter mucho en hablar de esto o aquello. Al final somos de Cristo y le pertenecemos a Él. Pero haz de cuenta que yo no me había tocado ver mucho de mujeres. O sea, una que otra, ¿verdad? Que escuchaba, que predicaban y así, pero como Dios ya me había mostrado a mí en sueños y en así muy, muy claramente que iba a estar predicando, lo hice porque Él me lo había confirmado. Entonces, cuando el pastor me dice, Dios ya me había hablado a mí. Ya estabas un poquito preparada. Entonces, claro que obviamente fue diferente, porque Él era el que estaba, era Él el que estaba difícil, compartiendo. me imagino también, ¿verdad? Porque pues es que como que el Espíritu Santo te da ciertos habilidades, dones, talentos, llamados, digamos, y uno fluye en eso, pero no sabes hasta que lo experimentas. Sí, tienes que tener el valor para enfrentarlo, el reto. Sí, el reto de tomarlo, ¿sabes qué? O sea, da el siguiente paso, ¿verdad? Porque tú no sabes, o sea, si Dios te está diciendo, tú hazle caso y síguelo, porque si él te va a preparar, y a veces lo que estás viviendo te está preparando, siempre te prepara para lo que ya tienes. Si uno está con todo su corazón, con toda su mente, con toda su alma en honestidad, ¿verdad? Sirviendo al Señor, Dios siempre tiene algo más. Entonces ya te va preparando para lo siguiente. Claro. Sí. Lo único que tienes que hacer es amarlo con todo tu alma, mente, corazón, fuerzas, ¿verdad? Y llamar al otro, ¿no?
Ujú. Otra de las cosas de las que te comentaba cuando nos juntamos en el Sí. café era de que yo había escuchado de que en un tiempo como bueno, ya 2026, que la gente a lo mejor creyera que nos estamos retirando mucho de la fe y Ujú. de la religión, que no, al contrario, hay más. Entonces dije, bueno, antes de comentarlo como que es un hecho, busco tantito en internet a ver si es cierto eso, ¿verdad? Sí, Porque sí, muchas sí. veces vemos cosas o escuchamos cosas en Sí, sí. internet. Estadísticas, ¿no? Buscar ya Sí, más. y Ajá. entonces ya empecé a leer más y fíjate, lo que encontré está un poquito interesante. Ujú. Dice que sí hay un poquito de decadencia en lo que es la fe o ir a las iglesias, Ujú. pero que algo raro que se vio en las generaciones Z, Ujú. que son los de 18 a los 25 años, Sí, en hombres que están buscando ir más a la iglesia. sí, Y, sí, y sí. lo menciona ahí, o sea, al cristianismo, Sí, sí, sí. pero que las mujeres se están quedando atrás. Y Sí, lo explica, obviamente esto es un artículo, varios sí, sí, artículos que sí. leí yo, ¿verdad? Pero un poquito me se ha sentido así como que no, el hombre está buscando un poquito más de estructura, ¿no? O sea, de guianza. Y que a Ujú. lo mejor por eso en los hombres se ve más y a lo mejor la mujer busca un poquito más el eso porque hay mucha ideología ahorita Ujú. que hay que separarnos de los hombres y hay que ser Sí, independientes y sí, hay todo mucho eso, ahorita. ¿verdad? Sí, sí, que ha Entonces, impactado negativamente, que digamos. eso es lo que está Sí, impactando la asistencia en la mujer, porque la mujer quiere decir, no, yo tengo mis propias creencias, sí, no sí, sí. necesito de, o Sí. sea, y que a lo mejor por eso, ¿tú has visto algo de eso? Ha Con que a lo mejor afectado. que se ha aumentado los hombres y bajado un poquito en las mujeres. Fíjate que no, no te puedo decir así que le he puesto, digamos, mucha atención así como estás leyendo Ujú, ahorita, pero lo que sí te puedo decir es que es muy cierto lo que comentas. O sea, ¿en qué aspecto? En que sí ha impactado, se puede decir negativamente, ujú, pero no es lo que bíblicamente está establecido. claro. Entonces, Dios tiene un orden. Yeah. Y obviamente mi esposo es mi líder, ¿no? Mi cabeza, o sea, y la cabeza de mi esposo es Cristo. Pero Ujú. hay un orden en todo, y hay un orden en la palabra de ¿Más Dios, café? pero sí, por favor. Pero ¿cómo se llama? Sí, sí ha habido, me imagino que por todo lo que se está manejando ahorita sí ha impactado de una manera negativa. Ay, perdón, aquí ya se me cayó un poquito, Ahí hay pero un mm, Kleenex, si quieres, ujú. si algo te... Pero a lo que voy es que sí hay una necesidad. Yo he visto muchos hombres acercarse, Ujú. sus esposas con ellos. Jóvenes, ¿verdad? Sí, jóvenes, eh, y mi esposo también, él también te puede decir lo mismo. O sea, Sí. hay mucha necesidad de Dios. Y a medida que yo creo que aumenta la oscuridad, digamos, pues la luz de Cristo brilla Sí. más. Entonces siempre, o sea, las tinieblas no pueden apagar la luz. O sea, Ujú. al final y es como en un cuarto oscuro, ¿no? Está todo Sí. oscuro, pero brilla tantito y ya estás volteando porque ahí está la luz. Y, Entonces, y a lo mejor esto también puede ser como que el inicio de un ciclo, ¿no? Porque si el hombre joven está regresando a buscar la iglesia, a buscar la palabra de Dios otra vez, obviamente cuando eh, vamos a decir que usa los valores que se aprenden, pues se enfoca más en la familia, ujú. en respetar a tu esposa, en cuidar a los hijos más, y luego eso mismo atrae a la gente ya como familia de regreso a la iglesia también, porque todos estos jóvenes obviamente después se casan y así, y entonces Sí. regresan. Entonces a lo mejor estamos viendo un ciclo donde Y lo que pasa es después, que, como es lo que te comento, perdón que te interrumpa, no, Mario, no, no. pero sí yo lo veo en mis hijas, Ujú, por decir Sofía, mi mayor, ujú, ella, o sea, no, ellas están, o sea, a ellas les gusta asistir, les gusta estar ahí, claro,
Veo a los jóvenes de la edad de ellas que les gusta ir, les gusta estar. O sea, porque hay tanto afuera que está pasando que es muy confuso. Ándale. Que la incertidumbre. Sí, mucha incertidumbre, confusión, cosas que necesitan algo estable, algo, y es lo que causa la palabra, ¿sí? Claro. A medida que tú te congregas, la palabra de Dios dice, no dejemos de congregarnos. O sea, es importante estar congregándonos. ¿A qué nos referimos? Uso mucho la palabra congregación, pero si no estás en esto, pues vas a decir que es congregar, pues reunirte. O sea, no dejamos de reunirnos sí. para escuchar la palabra de Dios, para alabar a Dios juntos. Es algo que llena, y yo veo a muchos jóvenes viniendo y van a venir más, Mario. O sea, esto apenas empieza. Ahorita, y digo, y estamos, yo creo que en un tiempo muy clave porque Dios está atrayendo a la gente. O sea, y siempre lo ha hecho, pero ahora más. Y vemos a generaciones más jóvenes que ven lo que hay afuera y quieren algo estable, quieren algo verdadero, Y cuando tú escuchas la palabra, dices, oye, esta palabra me da vida, me da aliento, habla, me nutre, me hace algo. No es nada más, oye, ¿sabes qué? Una letanía o o sea, es algo que está vivo, que está actuando. Entonces, y es el Espíritu Santo, ¿verdad? Trayendo a todos estos Uno de los cambios que te decía en 2025 que pues la gente vio y que escuchó, lo que te comentaba, los que siguen a Joe Rogan, ¿verdad? O sea, sí. a una persona que habla de aliens, de teorías de conspiración y que experimenta temas así, vamos a decir así, extraños, el que haya empezado a admitir que él empezó a ir a la iglesia con su familia, o sea, yo creo que impactó mucho, ¿verdad? Porque hay muchos jóvenes que también lo siguen, entonces, pues, dices, algo está pasando, ¿verdad? Hay un cambio. Sí. Y no nada más él, ¿verdad? Mucha gente, ¿verdad? Del medio, que son muchísimo más famosos, o sea, que se vuelven a Cristo, ¿verdad? Que admiten. Otra de las cosas que te iba a comentar es, me regreso al deporte porque pues veo mucho yo fútbol americano, pero si ves tú muchas de las entrevistas al final con el que destacó siempre, o el quarterback o el receiver que anotó 3 touchdowns y cosas así, que lo entrevistan, muchas de las veces las primeras palabras en el micrófono son: primero que nada, quiero agradecer todo a Jesus, my Lord and Savior, a Jesús, a mi Salvador, a mi Señor y Salvador, y mi Señor y Salvador. Sí, amén. Ahora, y luego dicen, ahora sí te puedo decir que lo que sí, pero siempre empiezan con eso y siempre lo he notado yo como que, o sea, ¿cómo te diré? Admiro mucho que no tengan miedo de decirlo. Sí. Porque muchos tenemos miedo y aunque seamos muy buenos cristianos, pero a veces lo hacemos en secreto. O sea, como que no queremos. Sí, como que te sientes. Sí. Sí te entiendo. Entonces yo creo que no pregunta, sino tu comentario que es, o sea, es importante admitir así en público el decir tu fe. El apóstol Pablo, que fue uno, no sé si has leído la historia de él, pero viene en Hechos capítulo 9. Él escribió la mayoría de las cartas, mucho le habló a los gentiles, todo el Nuevo Testamento, pero haz de cuenta que él dice, yo no me avergüenzo del evangelio porque es poder de salvación para todo aquel que cree. Entonces, como creyentes, nuestra primer obligación es conocer a Cristo, que la gente conozca de Cristo, glorificarlo a Él, porque Él es la fuente, todo viene de Él, todo emana de Él y vives para Él. Regreso al mismo punto, ¿no? Entonces, yo creo, Mario, que eso es algo que vas perdiendo o sea, es tal el impacto que ha hecho en tu vida que tú dices, sabes que yo quiero compartirlo y ni modo, aunque me dé pena, aunque me vea ridículo, yo cuando me paraba a predicar decía, oye, a veces digo, Señor, a veces, no importa, no me importa, tienes que, o sea, no se trata de mí, se trata de ti. Claro. Entonces, cuando tú vas ahí, tú lo haces para Él, que la gente diga lo que quiera, yo voy a glorificar a Él porque vives para la audiencia de uno. Y eso te libera tanto, Mario, porque muchas veces la gente vive tratando de satisfacer las expectativas de las personas y te haces preso de eso. Claro.
Y cuando te das cuenta, hey, yo soy acepto ante Dios. Mi valor no viene de lo que la gente diga de mí. Sí, Mi valor viene de quién, o sea, de cuánto está dispuesto alguien a pagar por mí. Y si el sí, Hijo de Dios dio su vida por mí, mi valor viene de Él. Y si yo soy acepto, y si yo soy amado, y si yo soy llamado hijo, y si Dios no me llama por mi pecado, me llama por mi nombre, porque Él ve más allá de mis fallas, Él ve más allá. Entonces te das cuenta de todo esto y de tu identidad en Cristo. Y dices, ¿sabes qué? O sea, todo lo que pueda lo voy a usar para Él. claro. Entonces, esa gente ya está ahí. Ahora, obviamente si pasas un proceso, y te digo, a mí también, o sea, de que vas perdiendo o sea, yo ni, aunque me dé pena, voy a orar. Sí. Aunque me acuerdo que cuando empecé yo, me acuerdo, iba con unas amigas y pues eran ahí de la escuela, ¿no? Que alguien iba a tener un baby shower y pues nadie oraba. O sea, pues yo puedo orar. Sí. Y te da penita, pero Sí, claro. sentías que el Espíritu Santo aquí te decía, órale. Así como que te Como dijo que a te ti, está ¿sabes empujando qué? un poquito Sí, así, sí, como que sí. dale, dale. Regrésate, Sí. te pasaste, regrésate a ayudar Ajá. a la señora. Haz de cuenta, así Así. empieza. Oye, ¿sabes qué? Pum, Ah. pum, pum. Y vas y lo vas haciendo por Él. Mm. No por, o sea, y a veces te vas a ver ridículo, a veces te vas a ver, pero ¿qué importa? Porque Sí. al final de cuentas lo más importante es que las personas los conozcan a Él. Porque acuérdate lo que te dije en un inicio, o sea, todos hemos pecado. El pecado nos separa de Dios. Sí. Pero cuando Cristo es tu Señor y tu Salvador, sí, lo que estás tú confesando es que la muerte, o sea, lo que Él hizo en la cruz, sí, que murió por ti, por mí, ya pagó totalmente todos mis pecados, y ya tengo vida eterna en Él. Entonces, para uno es importante que la gente tenga vida eterna, que conozca que la vida eterna está en Cristo Jesús y que Sí. puede vivir esa vida en libertad y en abundancia hoy. Sí. Sí, pero obviamente viene de Sí. Dios y es una revelación de Dios. Igual y de la misma forma que decía Tim Tebow, ¿verdad? Sí. Cómo él sintió que el mensaje en su noche más importante como profesional en fútbol americano, que el mensaje fue, esta noche no era por un juego, sino era por mí y para mí. Sí, es una hermosura. Entonces yo creo que por eso a lo mejor también los otros jugadores que antes de empezar, aunque ya le hayan hecho una pregunta, Sí. oye, ¿cómo fue que cachaste este último Sí. touchdown con 0 segundos o lo que tú quieras? Sí. Primeramente, quiero decir que Jesús es mi Señor y Salvador. O sea, empiezan así la respuesta Sí. y luego es como a lo mejor decir, ¿cómo te diré? Pues decir que es realidad lo que decía Tim Tebow y otra. Esto pasó por él. Sí, exactamente. ¿Verdad? Y lo que pasa es que para llegar a ese punto, por decir, Y lo demás no importa. Tim Tebow tuvo una experiencia ese día. Ujú. Tim Tebow dijo, ¿sabes qué? 3:16, o sea, esto es tan obvio en el tiempo 3:16, en el tantas evidencias que me da de que Dios estuvo en esto, que no hay nada que yo pueda decir, no es así, y yo sentí, y fue un punto clave en su vida, fue un turning point, digamos. Sí. Entonces, Y eso que él ya venía de muy sí, pegado sí. en Sí. su fe cristiana, o sea. Sí, pero ahora Y Dios ya como quiera está. tuvo otro mensaje, otro así. Y es que Dios te ancla, esos son anclas. Y sabes que, oye, Dios sé que Dios existe, Dios habla, o sea, yo vivo para Él, experimento el amor de Él, he experimentado cómo me ha sacado, cómo. Entonces, cuando ya están ahí en ese punto, tú ves a gente a lo mejor que ya lo está hablando públicamente porque ya Dios hizo algo interiormente. Sí, porque acuérdate que esto no es superficial. Sí. Ahora sí hay gente obviamente que es superficial, ¿verdad? Que a lo mejor porque la Biblia misma lo habla de los fariseos, ¿no? Que exteriormente, pero por dentro eran sepulcros. O sea, hacían todas las buenas, o sea, todas las cosas de afuera, pero en realidad su interior no estaba cambiado. Bueno, pero Dios ve el corazón. Sí, Él nos ve el interior. Entonces, cuando tú ves a una persona, o sea, nosotros no podemos ver el corazón, pero Dios sí lo ve. Entonces, por eso decimos, Señor, yo me remuevo de juez. Tú eres el que sabes. Sí. Pero cuando una persona está profesando públicamente de esa manera es porque Dios ya hizo algo interior. Sí, yo te puedo decir, para yo poder estar parada hablando de la palabra de Dios, para poder compartir, para poder decirte, a mí me apasiona, mi prioridad número uno es compartir el evangelio, es que conozcan a Cristo, es hacer algo, o sea, más, ayudar en todo esto, es porque Dios ya hizo un trabajo en mí y sigue haciéndolo.
Claro. Porque siempre fallamos, siempre. Dice la palabra de Dios en Filipenses 1:6 que el que comenzó la buena obra la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. O sea, y Raúl habló un poquito de esto la vez que se juntaron, ¿no? Que, o sea, vamos siendo más y más como Él, vamos siendo santificados. En Cristo somos justificados a través de lo que Él hizo en la cruz. Sí. Sí, ya pasamos de muerte a vida, pero ahora empezamos este proceso de ir siendo perfeccionados o santificados. Y hasta que Él venga ese día vamos a ser glorificados a ser como Él fue, ¿verdad? Pero es un trayecto. Sí, fíjate, otra de las cosas que pasó, hay un chorro de coincidencias. Bueno, no son coincidencias, a veces son señales, sí. pero sí. Bueno, fue lo del video ese de Tim Tebow, tú lo mencionaste. Sí. El mismo versículo de la Biblia, ¿verdad? Hoy fallece un caricaturista muy famoso, Scott Adams, tiene un podcast también. Y la esposa, no es la esposa, una amiga de la familia o alguien cercano a la familia, no sé si era su hermana, la verdad no sé quién era la señora, pero lee una carta que dejó. Y la carta donde dice, mi cuerpo se fue primero, pero mi mente sigue todavía sana. O sea, lo aclara. Y dice, lo estoy escribiendo el día 1 de enero 2026. O sea, para que vean que no está, porque a lo mejor ya no podía comunicarse en sus últimos días. Él creo que es un cáncer muy agresivo. Pero dejó una carta y en la carta dice, y para todos mis amigos que siempre me hablaron de Jesús, dejo escrito que lo acepto como Señor y Salvador. Ay, qué hermoso, sí. Y o sea, pone, y sé que si estás leyendo esta carta es porque no son buenas noticias para mí, pero sé que voy a estar en vida eterna con Él. Amén. Si mis hermanos tenían razón, ¿verdad? Sí. Y esa es la certeza que tienes. Pero toda una vida sin creer en Él. Y en el último momento de su vida, cuando sintió que, o sea, ya logra, o sea, lo acepta. Lo acepta. Digo, y no lo tenía que haber dejado escrito, simplemente con que él sepa, ¿verdad? Sí, pero él quiso dejar esa confesión. Él quiso dejar ese mensaje. Sí. Para todos mis amigos, o sea, y digo que sabían que nunca creí, pero lo estoy diciendo ahorita. Pero y estoy sano. Váyanse con la estoy certeza. Sano, sí, que voy a estar con él en vida eterna. Así dijo en la carta. Amén. Y así es, porque mira, al final, y lo vemos cuando Jesús fue crucificado, ¿no? El que estaba al lado de él, que le dijo, Señor, cuando estés en tu reino, ¿verdad? Y que le dijo, desde ahora te digo que vas a estar conmigo. Claro. O sea, sí. y la cosa es que en Cristo Jesús, cuando uno lo confiesa como su Señor y su Salvador. Bueno, y el otro del otro lado no quiso aceptar, ¿verdad? Sí, creo que no me porque acuerdo estaba crucificado creo que con dos, pero el bueno. otro uno se burló y el otro sí, y el otro sí dijo, no, yo sí quiero estar contigo. Sí, sí, y haz de cuenta que a lo que me refiero es que uno, fíjate, la palabra de Dios nos dice que si tú sientes que el Espíritu te habla hoy, o sea, no lo resistas. Sí, como esa vez que oramos, ¿verdad? Y que dijimos, sí, Señor, te acepto. Cuando tú sientes que el Señor te habla, no lo resistes. Tú dices, Señor, yo quiero servirte a ti, Señor. Yo quiero que tú seas mi Señor y mi Salvador. Sé que soy pecador, sé que te necesito, sé que necesito un Salvador. Quiero tener vida eterna contigo. Creo en ti, quiero vivir para ti. Quiero, ¿verdad? Ese propósito y destino que tú tienes para mí, porque tú me diseñaste. Cuando haces eso y tienes todavía un tiempo de vida, es bien bonito, porque experimentas lo que es la vida con Él. Claro. En este mundo. Sí, Él vive en ti y tú vivir para Él, ¿no? Esta vida en abundancia de la que hablamos. Obviamente vas a tener vida eterna. Entonces, por eso dice, no te resistas si es hoy, el día en que Dios te está, llamando, ¿verdad? Sí. Porque mucha gente dice, no, es que no estoy preparado. Ay, no, es que mejor, mira, me voy a dejar de hacer esto, pero Él te dice, ven, yo te recibo como estés, y tú vente así como, es como Mario, es como un padre. Imagínate que aún tienes un hijo y te lo quitan en el hospital. Y tú como padre andas moviendo cielo, mar y tierra para recuperar a tu hijo. O sea, no sé si te ha tocado ver así esas escenas donde de repente a mi papá, ¿verdad? O a mi mamá, que no,
eso así es Dios. O sea, Dios quiere recuperar. Mm, Dios nos quiere que no nos perdamos. Él quiere que estemos con Él la eternidad. mm, Que no estemos eternamente separados de Él, sino eternamente con Él. Y por eso sí. mandó a Cristo. Por eso se hizo hombre Ujú, y estuvo entre nosotros y murió por nosotros para cumplir, ¿verdad? sí. La ley, el requisito de alguien perfecto que pudiera hacerlo. Porque, digo, y la palabra de Dios lo ves, ¿no? En el Antiguo Testamento, todos los sacrificios de animales, porque no sé si has leído, pues en el Antiguo Testamento había mucho sacrificio. ¿Por qué? Porque sin la sangre no hay remisión de pecados, o sea, no hay absolución de pecados, o no Ujú. son absolvidos, o como se llama, no me acuerdo Absuelto, cómo. sí. Absueltos, perdón. Sí. Este, y por eso vino Cristo. Cristo, Él murió Ujú, una vez y para siempre, el Cordero de Dios. ujú, Ya no tienes que matar más corderos, ya no tienes que andar haciendo sacrificios, ya lo hizo Él una vez y para siempre, está en el cielo, sentado a la derecha del Padre, intercediendo por ti y por mí. ujú, No, hombre, la palabra es que te digo, cuando ya te agarras y yo me acuerdo que yo decía, ay, mira qué bonito, todos los que hablan, la palabra de Dios se la saben, pero Dios te va llevando ahí. O sea, a medida sí. que tú lo buscas, la palabra de Dios, yo decía, Señor, que se me quede grabada, se te va quedando grabada, Mm, porque causa un impacto en tu corazón, te alimenta, ¿no? sí. Este, Así preparas tú, me imagino que cuando te toca compartir, sí, preparas tú, sí, o sea, tu sermón, ¿cómo es sí, mira, mucho cómo te tiempo. inspiras? Haz de cuenta que mucho tiempo lo que hacíamos es que en donde yo estaba en Good Shepherd compartía el sermón en inglés el pastor y yo compartía en español el mismo sermón. Obviamente me daban esta oportunidad de agregar lo que Dios me estuviese indicando o Ujú, así. Obviamente también preparaba mis sermones y compartía los sermones también. ujú, Pero ¿sabes qué hago yo? Desde que hacía los grupos de mujeres. A mí, ujú, para mí es bien importante que la gente sepa que tienen un padre, ¿verdad? Que los busca, que quiere reconciliarse con ellos, que los está buscando así como ese padre desesperado que busca a su hijo, ujú, ¿verdad? Y que a través de Cristo podemos ser reconciliados con Él, o sea, vueltos con Él, estar con Él. Y, o sea, y una vez, ay, perdón, ya me perdí de ahí, pero haz de cuenta que para mí es importante eso se me fue el hilo un poquito Para lo de preparar tus para sermones, preparar, sí. sí. Y haz de cuenta que para mí es importante ¿verdad? Esta parte. Y luego ya cuando a lo que me refiero es que se me fue un poquito ahí, pero que la gente sepa Ujú, que la palabra de Dios dice, mis ovejas escuchan mi voz, ujú, que podemos escucharlo a Él. ujú, Sí, a través de su palabra, a través de lo que escuchamos, como lo que escuchaste de Tim Tebow, a sí, través de... Entonces, yo siempre decía, cuando hacía el grupo de mujeres, decía, Señor, ¿qué es lo que tú quieres, Señor? sí, Que les comparta. claro. ¿Qué es lo que tú quieres? Que háblame. Y Ujú. me manda un versículo, me recuerda de ciertas cosas o me llama la atención en cosas, ¿no? O sea, Ah, ok. entonces, cuando preparo un sermón es en oración. Es en oración y Mm, Señor, ¿qué es lo que quieres tú? Que les comparte. Y obviamente sí, enseñanza a través de la palabra de Dios. Obviamente hay guías, claro. hay mucho que te ayuda a sacar la enseñanza versículo por versículo, Sí. palabra por palabra. Yo no sé si te conté que te dije que tengo muchas Biblias. Tengo Biblia en hebreo, Biblia en griego, Biblia. ¿Lees también? Sí, sí, digo, o sea, pero obviamente te trae la concordancia, Ah, ok, ¿verdad? ok. Sabes que este es el origen de la palabra y te vas. Entonces, la estudias, Mm, la vas estudiando, ujú, no es nada más ahí así al azar, no, o sea, hay una congruencia en la palabra, hay sí, claro. principios que se aplican para poder transmitirla, para poder comunicarla, cuál es el contexto, Ujú, en lo que en ese entonces, ¿verdad? En sí. este tiempo, ¿qué les estaba hablando a ellos? ¿Qué es lo que el Espíritu Santo nos está hablando ahora a través de esto? ¿Cómo se puede aplicar a mi vida hoy? Ujú. ¿Verdad? Más que nada, Y en basado en estos puntos que dices, sí, entonces tú ya es más fácil decir, mira, de esto es lo que voy a platicar, de sí. lo que voy a Sí, hablar obviamente hay una ahora el manera domingo. de explicar la palabra. Ujú, Como te digo, hay principios que se usan para preparar los mensajes, sí, pero sí es importante que la persona que lo está compartiendo tenga una relación con Dios y que sepa lo sí. que Dios está queriendo comunicarle, pero como pastor, Ujú, ¿sí? O sacerdocio, ¿verdad? Santo, o sea, sí. adelante, es como los llaman los pastores, al final
tú traes la palabra, o sea, qué es lo que Dios, qué es lo que el pueblo necesita Sí. escuchar. Yo creo que sí es importante porque a veces me ha pasado a mí, Sí. de que escuchas hablar al padre o al sacerdote y dices, como que le faltó. Ya me habías comentado. Sí. O sea, Sí, no sí, le dio, sí. no le dio, o sea, aquí había tanta oportunidad Sí. de decir el mensaje es este y a lo mejor a veces, Sí. no todo el tiempo, ¿verdad? Muchas veces, pero sí de repente falta como que, si no hay ese, como dices, esa comunicación. Esa comunión, esa relación con Dios, que el Espíritu Santo sea tu guía, ¿verdad? Y la palabra de Dios y el transmitirlo en ese espíritu a las personas, pues vivifica. O sea, la gente quiere ir y así el donde mensaje está. llega, Sí, porque si sí. no, a lo mejor pasa lo Sí, que a hay. lo mejor es una, Sí. a lo mejor se vuelve una, pues, ¿cómo te diré? Algo que ya has practicado, algo que ya has dicho, Sí. algo que pues no. Sí, ya nomás haz de cuenta como que se dice como si fuera una costumbre, como que un ritual, pero Sí. no como un mensaje. Sí, exactamente. Porque el mensaje tiene que transmitirse, sí. tiene que conectar. Lo impartes, Sí. pero eso viene de Dios. Y es que el Espíritu Santo está obrando en ti, está obrando en mí. O sea, y a medida que estás ahí en la palabra, en la presencia de Dios y tú alabas al Señor, vienes con todo lo que venga, se te queda a un lado porque al final pues te enfocas en lo que hay, ¿verdad? En eso. Entonces sí es, para mí es una pasión, es un honor, es un privilegio el poder compartir la palabra del Señor. Y estuve todos los años compartiendo, Raúl también compartía conmigo. Te digo, tengo muy buenos recuerdos, muy buena relación. Quiero mucho a los que fueron mis pastores, ¿verdad? Claro. En su momento, todavía obviamente es como un padre espiritual, digamos, mi pastor, Sí. pastor Richard. Pero ahorita ya estamos transicionando, pues ya tenemos tiempo que Dios nos está llamando a hacer diferentes cosas. Obviamente seguimos dentro de compartir la palabra, pero ya Dios nos estaba mostrando más y pues vamos para adelante. A lo que Dios nos diga, y como dice, o sea, como decimos, ¿sabes qué? Hijos, a veces, pero uno dice, si es todo para el Señor, hombre, Sí. como, o sea, obviamente uno comete errores. Ahorita voy a ir a visitar a un amigo que una de las cosas que tomé de él o que me enseñó Sí. Es de que dice, no te preocupes. Sí. God is in control. Así es. Entonces me ha ayudado mucho. Ya tengo años diciendo eso. A veces cuando me siento en una forma de que no sé qué va a pasar, no sé qué voy a hacer. Hey, tranquilo. Dios está en control. Así es. Entonces, tú nada más síguele. Así es. O sea, tampoco te rindas, pero dale. Así Entonces es. me ha ayudado mucho eso. Sí, y es que vamos para adelante. No somos de los que retrocedemos, dice la palabra, sino de los que tenemos fe para perseverar. Entonces, de eso es quienes somos. Y es que cuando te vas dando cuenta de todo lo que dice la palabra acerca de quiénes somos, dices tú, wow, o sea, Señor, o sea, yo quiero vivir de acuerdo como tú dices, ¿no? Sí. Pero si vamos para allá, o sea, vamos hacia adelante, estamos haciendo muchos proyectos, traemos muchas cosas que el Señor nos ha mostrado. Sí. Tú sabes, Raúl compartió lo de Exit Babylon y el ministerio que pues Dios le ha puesto en su corazón y estamos nosotros, todo lo que hacemos lo hacemos para Él. Si en el trabajo, en los negocios, en lo que yo esté acá con mi hermano, en lo que estoy acá con mi esposo, en lo que estamos haciendo juntos, mi esposo y yo, todo es para la gloria de Dios y para poder llevar la palabra de Dios. Entonces estamos en eso. No sé si te compartí que también estamos, pues Dios me mostró de hacer Dorcas México, que es también, Dorcas era la vemos en el capítulo 9, de hecho también de Hechos. Fue una mujer que resucitaron, que ella había muerto, y Pedro, el apóstol Pedro fue oró por ella y resucitó. Dorcas era una mujer que no tenía un púlpito, pero con sus manos impactaba a su comunidad, ¿no? Y así se llama tu organización en Matamoros. Dorcas México. Sí, porque Dios me ha mostrado muchas cosas aquí en Matamoros, en Bronzeville también. Entonces, yo sé que vienen muchas cosas buenas. Qué bueno. Y Dios va a hacer milagros. O sea, sigue haciendo y seguirá haciendo y vamos a ver muchas cosas muy buenas de parte del Señor. Y aunque aumente la oscuridad y aumente lo que sea, al final de cuentas el reino de Dios sigue avanzando. Todo vuelve. Y Dios está despertando, como dices tú, a mucha gente. Claro. O sea, mucha gente. Y Dios puede usar cualquier cosa, dices, o sea, un instante que te hable, un instante que ves y dices, como dijiste, no sabes que esto me pasó.
Eso es Sí, Dios. claro. O sea, llamándonos, ¿sabes Ujú. qué? Aquí hay tu llamado y tu propósito. Sí. Entonces, pues seguimos avanzando y, y estamos emocionados porque Antes de terminar, sí. ¿tienes algún Mira, pasaje de la Biblia que quieras fíjate que compartir que te haya a lo mejor a ti ayudado mucho? bueno, lo que pasa es que es tanta la No, palabra yo de sé, Dios, tú pero sabes. a lo mejor uno Sí, fíjate que quieras compartir. que hay varios que Dios ha hablado a mi vida. A mí me impactó mucho la vida del apóstol Pablo y como dijo, para mí el vivir es Cristo, Ujú, y el morir es ganancia, ¿no? O sea, estaba entregado a ujú, la obra. Pero hay uno que Dios me habló a mí en lo personal hace tiempo. Y no sé si recuerdas, hay una parte en la Biblia donde Jesús llega a visitar la casa de Marta y María. sí. Y Marta son hermanas, y María llega y se sienta a los pies de Jesús. Y Marta está bien ocupada preparando todo para la cena, ¿verdad? Porque iba a tener invitados, iba a estar Jesús ahí. Entonces ella estaba preocupada por todas estas cosas que tenía que hacer. Y María, la hermana, nada más llegó y se sentó a los pies de Jesús. Entonces viene Marta y le dice a Jesús, oye, ¿no te molesta que esté yo haciendo todo esto y que mi hermana no esté nada más ahí sentada? Mm, Y le dice Jesús a ella, le dice, María ha escogido la mejor parte. Marta dice, Marta, estás preocupada por tantas cosas, pero ujú, solo una es importante. mm, Le dice, y María la ha escogido y no le será quitada esa parte. mm, Entonces, eso es algo que me gusta mucho porque habla de la prioridad, ¿verdad? O sea, muchas ujú, veces podemos estar tan ocupados en hacer esto, hacer aquello y pensamos que sí. estamos haciendo esto para el Señor y aquello para el Señor, pero lo que Dios quiere es que pasemos este tiempo con Él, esa relación con Él, que estemos en eso. Y lo más impactante es que le dijo, ella ha escogido la mejor parte y no le será quitada. Mm, Entonces a mí el Señor me ha dicho, tú has escogido la mejor parte y no te será quitada. sí, claro. Entonces y Dios nos habla a través de la palabra mucho, ¿no? Pero fíjate que te voy a compartir una cosa que leí en Jeremías 33. A ver. Sí, Jeremías 33 dice, clama a mí, yo te responderé. Le está hablando el Dios al profeta Jeremías, ¿verdad? Y le está diciendo, clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero fíjate que cuando una vez que estaba llorando aquí por Matamoros, eh, sentí Jeremías 33:6 y me fue a Jeremías 33:6 y dice, he aquí yo les traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Y haré volver a los cautivos de Judá y a los cautivos de Israel y los restableceré como en un principio y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí. Perdonaré todos sus pecados que contra mí pecaron y contra mí se rebelaron y me será por nombre de gozo, de alabanza y de gloria entre todas las naciones de la tierra que habrá oído de todo el bien que yo les hago. Y temerán y temblarán de todo el bien y de toda la paz que yo haré. Así ha dicho Jehová en este lugar del cual decís que está desierto, sin hombres, sin animales, en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, que están desoladas, sin hombre y sin morador, sin animal, ha de oírse aún voz de gozo y de alegría, voz de desposado, voz de desposada, voz de los que digan, alabad a Jehová de los ejércitos, porque Jehová es bueno, porque para siempre su misericordia, voz de los que traigan ofrendas de acción de gracias y a la casa de Jehová, porque volveré a traer a los cautivos de la tierra como al principio ha dicho Jehová. Y dice, en este lugar desierto, sin hombre, sin animal, y en todas las ciudades aún habrán caña de pastores que hagan pastar a mis ganados. Y lo que sentí es esto, o sea, Dios para Matamoros y para Brownsville, esta zona, Ujú, ¿verdad? Dios viene a traer aquí ujú, les está hablando de una restauración, de que va a traer sanidad, de que va a traer ujú, medicina, de que va a volver a oírse gozo. Yo sí. decía, oye, me acuerdo que siempre cuando predicaba y compartía, hay una parte en la palabra de Dios, y ya vamos a terminar, pero donde Jesús llega con Natanael. Ujú, Y no sé si te había comentado esto. Natanael estaba debajo de un árbol y vienen y le dicen, oye, ya conocimos al Mesías. Ven del cual hablaba Juan el Bautista. Entonces viene Jesús y ve a Natanael y le dice, tú eres un israelita verdadero. O sea, que es una persona que realmente ujú, está buscando, ¿no? Y, y, y
y se sorprende, ¿no? Le dice, te vi debajo del árbol, ¿no? O sea, te vi que estabas debajo del árbol y Natanael dice, ay, dice, eres el Mesías. Y total que en una parte de esa conversación, no recuerdo Ujú. exactamente cómo está, pero le dice Natanael a Jesús de Nazaret, ¿verdad? Dice, algo bueno puede salir de Nazaret. Mm. Y yo siempre decía, algo bueno puede salir de Bronzeville, algo bueno puede salir de Matamoros. Ujú. Yo creo que vienen muchas cosas buenas y muchas cosas buenas van a salir de aquí. Ojalá que Y sí. esa tierra, como dice, desolada y vacía, se ha de oír voz de gozo, se ha de oír voz, porque acuérdate que lo que Dios hace es para siempre y empieza desde adentro. Y yo creo que lo que tú dices, Mario, mucha gente está viniendo al Señor, Ujú. ¿sí? Y yo creo que viene más y yo creo que Dios está despertando a muchos para que empiecen a ver más allá de lo que se ve. O Sí, sea, ¿sabes qué? Hay algo más en esta vida claro. y hay ese gozo que aún en medio de lo que pasemos Ujú. permanece, ¿no? Entonces, digo, no sé si te compartí mucho o poco, pero, No, estuvo excelente. pero al final, pues sí, digo, podemos darle aquí para largo, Sí. No, pero qué pues bueno que gracias. compartiste. Y no, gracias de verdad, porque a veces cuesta trabajo, ¿verdad? Venir y compartir, Sí, así como te comentaba, sin darle sí, pena a nadie. Y sí. pues yo creo que lo hiciste muy bien. Ay, gracias, Y, gracias. y para todos los que están escuchando y que les haya llegado un poquito de tu mensaje, pues Sí, excelente. sí, así es, así es. Pues como dices tú, Dios está en control Ujú. y seguimos adelante buscándolo a Él, y yo creo que pues lo que podamos servir, ¿verdad? Aquí Claro. estamos, ¿Hay, para ayudar. ¿hay algún ah, sitio de internet o algo de redes sociales que Sí, fíjate puedan que tu organización? sí, ahorita, digo, y te lo podemos pasar y a lo mejor lo puedes poner Lo ya pongo más de link en la adelante en el descripción ya link. Sí, después, cuando te lo salga el pasamos. episodio. Sí, Ok. porque traemos, te digo, está lo de Exit Babylon Ministries, tenemos lo de Rua Foundation que Ujú. estamos haciendo y tenemos lo de Dorcas y tenemos otras cosas que también Raúl y yo ya tenemos preparadas. Ok. No, pues lo que Entonces ustedes, te voy a sí, me pasar, te voy pasan a todo pasar. y ya en la descripción ahí Sí, lo pongo como link, claro que todos sí. esos. Y digo, y Las como quiera, aquí en el mensaje, que te manden el mensajito y ya saben que nosotros estamos para ayudar en lo que se pueda. claro, Si alguien dice, sabes que yo quiero que oren por mí, yo quiero recibir a Cristo como, claro. como mi Señor y mi Salvador. Sí. Y entonces todo eso, o sea, para eso estamos. Bueno, Pero excelente. bueno, pues Lili, sí. muchas gracias otra Gracias, vez. Mario. Gracias por Gracias. estar aquí y compartir. Gracias por la invitación. Nos vemos.